Porque todas las obligaciones, todos los deberes, todos los proyectos, todas las fantasías, todos los sueños, todas las pertenencias, todas las boludeces que los seres humanos hemos juntado durante nuestra vida terminan con la muerte. No hay absolutamente nada que se vaya a llevar. Nada. Todo termina ahí. Se acabó. Qué bueno sería que nos diéramos cuenta antes, para no morir antes de morir. Y entender el proceso de la vida, ¿no? Y cómo la mayor parte de las cosas que nosotros pensamos tienen absolutamente ningún significado en el tránsito mayor de la existencia. Ningún significado. Es un significado completamente subjetivo, porque a mí se me ocurrió ponerle significado. Es una mancha de rochas que yo he decidido que es un murciélago, pero en realidad es una mancha que cayó al azar, en la que yo veo un murciélago. Entonces, esto tiene una importancia mayúscula cuando uno ha estado perturbado por algún acontecimiento o alguna situación o alguna idea en particular o algún cúmulo de ideas en particular. Empezar a quitarles importancia, si es que a uno no le está haciendo bien. Creencias que ya no son necesarias. Ideologías que ya no son productivas para nosotros. O que vemos que realmente no nos conducen a nada en particular. ¿Será que yo he cambiado tantas ideas, las he retenido y las he tirado, ¿no? Y lo fácil que se puede hacer si uno se lo propone. A ver, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto? La gente se mata por esto. En este momento hay gente matándose en el mundo por una idea en particular en choque con la idea del otro. Y todos los conflictos humanos se generan por eso. Yo pienso de una manera y el otro piensa de otra manera. Usted, Manuel, nos dice a nosotros, pero usted nos dice a nosotros, Manuel, siempre, desde la primera vez que hacemos cursos, no se casen con una teoría. Ah, se acuerda. Sí, se acuerda bien, la felicito. No me crean, no. Las ideas son para utilizarlas en la medida que tienen utilidad. Y las ideologías ni hablar. Las ideologías son un cáncer para la humanidad. Todas. Las ideologías religiosas, las políticas, todas. Absolutamente todas. No han hecho más que perturbar al ser humano y traer desastre para la gente. Todo esto que estamos hablando de lo psicosomático ocurre porque yo no tengo gestión emocional, ni gestión de mis ideas, ni de lo que pienso. Si yo estuviera en gestión permanente de mis estados internos, no se puede producir el shock psicosomático. La única enfermedad que aparecería es aquella producto del deterioro natural de algo que apareció en el tiempo y en el espacio. Es importante hablar del tema de la gestión emocional, la gestión de las ideas, de las creencias, de los pensamientos, de los cuales estamos en general los seres humanos profundamente enamorados. Le vuelvo a repetir, la gente se mata por una idea, por un concepto, por un interés en particular. Entonces, ¿qué es lo que falta en el mundo? Autogestión, virtud, sabiduría es lo que falta. Desde la perspectiva socrática, la mayor parte de las existencias humanas no sirven ni lo que una cagada de una paloma. Lo dijo Sócrates, no lo dije yo. ¿Qué dijo Sócrates? Una vida no examinada no merece ser vivida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Lo que pasa es que usamos a los sabios de referencia cuando nos conviene, no cuando se nos ocurre. Pero es muy serio lo que plantean.
los filósofos de base, no los modernistas, los posmodernistas que son especuladores intelectuales, han dado enseñanza y metodología para el buen vivir, para la eudemonología, como hubiera dicho el mismo Schopenhauer, ¿verdad? Que tiene su tratado de eudemonología. ¿Qué significa eso? El buen vivir, que es lo que enseñaba Séneca y lo que enseñó Marco Aurelio y por supuesto Epicteto y Spinoza muy posteriormente Spinoza. Ahora bien, a Séneca se le criticaba que él en su vida personal no ejercía la virtud que enseñaba en sus escritos. Y entonces él, como se lo dijeron muchas veces, un día cansado, dijo: yo no soy sabio y nunca seré sabio, pero mi obligación es mostrar el camino al buen vivir, a la paz interior, a la felicidad y a la sabiduría. Yo no he sido sabio ni seré nunca sabio, dijo Séneca. Bien, el que sí fue un sabio y lo llevó a la práctica fue Marco Aurelio, el anterior romano, anterior a Séneca. En la enuresis, en la práctica psicosomática, muchas veces hay un conflicto con la figura paterna. Un padre presente de manera dictatorial o ausente. Un padre que, como decimos en el método que utilizo yo en astrología, un padre que no ha podido dar lo que el padre tiene que dar. Si el papá está en el parto y es un papá que todo eso es fenómeno, la mujer está feliz, ellos están contentos, pero eso no es la obligación biológica de un padre. La obligación biosocial, biopsicológica de un padre a esta altura todavía de la humanidad, no sé dentro de 2000 años, es aportar el amor autoritativo. Si no puede aportar el amor autoritativo, su rol como padre ha fracasado. Así, ¿autoritativo lisa y de autoritarismo? No, de autoridad. De autoridad. De autoridad. De límites. Claro. Límite, respeto. Hoy la palabra autoridad, la palabra censura, la palabra control, tienen mala prensa. Porque hay un montón de palabras talismán, que son libertad, democracia. Son palabras completamente vacías de significado, no significan nada. ¿Qué significa democracia en un país como Argentina, por ejemplo? Donde hay una oligarquía consensuada. Lo que pasa es que es una palabra que usted dice libertad. Cuidado, la libertad desde el punto de vista filosófico y real. Sí, libertad ¿para qué? ¿Para qué? ¿Libertad para qué y libertad de qué? ¿Y qué tipo de libertad? Todas esas cosas son los filósofos desde el principio, desde Aristóteles en adelante, han estudiado a fondo esto. Y ni que hablar cuando vamos a Dworkin, a Nozick o a Rawls, los grandes filósofos del derecho y todo lo demás, que hacen un estudio sobre la libertad muy profundo, muy profundo. Hoy en día se juega con esas palabras. Y la palabra autoridad es una palabra muy importante. ¿Quién tiene autoridad? La persona que tiene la capacidad para ejercer un rol o que tiene el conocimiento para hacerlo. No es una mala palabra. Es una bella palabra, autoridad. ¿Y qué hace uno? Uno cuando va a buscar a un médico, ¿qué va a buscar en general? Si tiene un problema serio, ¿a un muchacho recién recibido o a alguien que tiene experiencia? Y el que tiene experiencia, ¿qué tiene? Tiene autoridad en su conocimiento. ¿Y por qué tiene autoridad? Porque sabe y tiene experiencia. El otro carece todavía de autoridad. Entonces, si el papá, por supuesto, está presente de una manera muy brutal, tampoco está dando el amor autoritativo, está siendo dictatorial y violento. Y eso no es amor. Y si por el contrario es un amigo del hijo,
tampoco está dando el amor autoritativo, porque el papá no es amigo del hijo. La mamá no es amiga de su hijo. Es lo que yo siempre le suelo decir a las señoras que alguna vez todavía, y no faltan, que vienen con sus hijas y adolescentes y me dicen, se los he dicho varias veces, y dicen, ¿cómo se lleva con su hija? Somos amigas. La acaba de dejar huérfana, le digo yo. La acaba de dejar huérfana, fenómeno, bárbaro. Puede ser su amiga, pero la dejó huérfana. Porque mamá, papá es otra cosa. Por eso, amar a papá y a mamá en las culturas tradicionales es algo de lo que no se hablaba. No se veía como obligación que usted tuviera que amar a su papá o a su mamá. Es muy difícil amar a papá y a mamá. Con honrarlos y respetarlos ya es suficiente. Y esto lo explicó muy bien un gran rabino de Nueva York, hablando de este tema, cuando le decían, tú amas a tus padres y tus hijos te aman a ti, pero no, en absoluto, ¿por qué me tiene que amar mi hijo? Es muy difícil amar al padre o amar a la madre. No es yo lo puedo querer y todo lo demás, pero sí respetarlo, honrarlo. Que es en realidad el tipo de vínculo. Pero claro, ¿qué pasa? Hay papás que quieren hoy tener que el chico sea un compinche y que lo quieran. Lo primero que pasa cuando uno empieza a poner límites a los hijos, le van a decir, te odio, no te quiero. Pero lógico, no es fácil, es muy difícil. Porque ahí en realidad lo que estamos buscando es a nuestros padres cuando queremos ser amigos de nuestros hijos, cuando estamos buscando su aprobación. Entonces es muy importante eso, ¿no? Tenerlo en cuenta. El tema de los roles es fundamental. Sí. Y esto es algo con lo que nos ponemos de acuerdo cualquiera que ya haya trabajado en la tradición espiritual y en la tradición filosófica, tanto de Occidente como de Oriente, como por ejemplo me pasó con Bert Hellinger. Mucha gente tenía choques tremendos con Hellinger, de todo tipo, porque las ideas de Hellinger no eran posmodernas, ¿verdad? Y no eran amables para con el progresismo, entre comillas, sobre todo en materia de adopción, en materia incluso de incesto. Los conceptos de Hellinger son tremendamente difíciles de aceptar si uno tiene una mente progre, o decir, hecha... Te amo a pesar de todo, el famoso te amo a pesar de todo. Te amo cuando... ¿A eso te referís? No, Justamente no. No, me refiero a esta cosa biológica y fenomenológica de Hellinger, en la que él no le presta ninguna atención a la psicología convencional. O a los, por ejemplo, en materia de abuso, él tiene una posición totalmente fenomenológica. No tiene absolutamente ningún juicio moral. Tiene un juicio biológico y familiar. Hay una estructura familiar. Lo que ha fallado ahí es el orden del amor. Hay un trastorno del orden del amor, por razones que después se explican muy precisamente. Lo que pasa es que mucha gente no está preparada para meterse en la verdad. Por eso digo... Como decía ese personaje de la película tan famosa de con Jack Nicholson y Tom Cruise. You can handle the truth, termina diciendo el personaje. Dice, yo quiero la verdad. Usted no puede gestionar, manejar, confrontar la verdad. Cuidado con esto. La verdad terapéutica es tremendamente liberadora. Y una vez que uno puede aceptarla por una vez, la vida se transforma de manera radical y absoluta. Porque uno trasciende todas las estupideces
convencionales, sociales, sociológicas, antropológicas, psicológicas, y toma contacto con el ser desnudo, tal cual es. Pero lógicamente la mayor parte de la gente no está preparada para eso. No se preparó nunca para eso. Entonces tienen conceptos sobre las cosas. Y la realidad es la realidad. Lo que pasó es lo que pasó. Lo que es lo que es. Si yo me peleo con lo que es, y puede ser que mi papá me tocó cuando yo tenía 2 años, y te llevo a los 50 todavía dando vueltas con ese tema, estoy completamente perdido, porque estoy todavía atado a algo que pasó hace 48 años si tengo 50. Y si tengo 60, pasó hace 58 años. Ahora bien, esto que yo estoy diciendo es políticamente incorrectísimo hoy en día. De lo más incorrecto es. Pero yo estoy hablando de salud. Estoy hablando de salud mental. Si queremos salud mental, tenemos que dejar las boludeces, sacarnos las boludeces de la cabeza. No comernos ninguna ideología, no, ir a la realidad. Ir a la realidad. Papá, tenés que querer a papá. ¿Qué tenés que querer a papá? Papá fue un hijo de puta, fue un hijo de puta, punto. Objetivamente. No lo digo yo, lo decía todo el mundo. Te pongo un ejemplo, ¿no es verdad? Vea, ¿quién puede verlo bueno a papá? Entonces lo tenés que ver bueno. No, lo tengo que ver como es. Y tengo que aceptar lo que es. Y es lo que fue. Y es eso. Y no querer ver otra cosa. Pero tenemos siempre la ilusión de ver otra cosa, o la manía de seguir no aceptando lo que fue y lo que es. Cuando yo acepto lo que es, se terminó el conflicto. No hay más conflicto, porque la aceptación trae paz, no es tolerancia. Es decir, esto es lo que es. Y lo que es, y como decía Parménides, y no puede dejar de ser. Es lo que fue, es lo que es. Pero si vos empezás, tuviste un problema, tu paciente, yo tengo permanentemente, tenemos casos, y te vas a la psicóloga o al psicólogo, que te empieza a dar vuelta con eso, y bueno, va a tener trabajo durante 40 años. Yo he tenido varios pacientes, algunos que entendieron y se salvaron de su propio infierno, y alguna que se ha levantado y se ha ido, porque no ha aceptado que yo no tolerara más que me siguiera hablando del mismo escenario con ese señor, amigo de la familia, que había sido el que la inició a los 12 años. A todo esto, ella siguió hasta los 30 con él. Y después iba a la consulta psicoanalítica, porque tuvo 40 años yendo al psicoanálisis, para hablar de esta situación. Lo que estaba haciendo la señora era recrear la escena erótica primaria con este caballero. Lo disfrutaba muchísimo. Lo disfrutaba a su manera. Lloraba, se quejaba. Era después de 4 sesiones de 1 hora y media de escuchar lo mismo y del llanto, yo dije, se terminó. Dijo, no, yo quiero seguir hablando de esto. Vaya a otro terapeuta a hablar de esto. Yo no quiero escucharla más hablar de esto. Si no está dispuesta a escucharme a mí ahora, se tiene que ir. No, porque no quiere quedarse, váyase. Y se fue. Pasa 1 o 2 veces. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? La mente es muy compleja. La mente es muy compleja. Y nosotros nos aferramos a veces a escenarios horrorosos de nuestra vida personal y de nuestro pasado, porque estamos disfrutando. Y lo digo por experiencia, no lo digo únicamente como terapeuta y como investigador del tema. Cuando uno ha tenido un problema con un padre, cualquiera que sea, no hablemos del abuso, que son temas, digamos, más escabrosos, problemas serios de personalidad, de aplastamiento, más serios que un abuso sexual. Esporádico, por lo menos, esporádico. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el hijo que fue sometido
durante toda su infancia, no sexualmente, psicológicamente golpeado, de manera brutal, con las dificultades, luego, de no haber podido trascenderlo en tiempo y forma. Es decir, de seguir ubicado en la posición de víctima, eso tiene que terminar. Entonces, ese tipo de persona, ¿qué hace cuando va al terapeuta? Y habla de papá todo el tiempo. ¿Cómo lo sabe uno? Porque atendió en 45 años miles de personas y porque uno fue paciente y durante mucho tiempo, hasta que lo pusieron en caja, hablaba de papá nada más. ¿Qué papá, ni qué mamá, ni qué milonga? Los adultos tenemos que liberarnos para siempre de toda esa milonga. Ya está. Ya fue. No hay más. Yo hablé de papá durante años. Y así me fue. Así me fue. Porque mientras hablo de papá, con ese nivel de angustia y de malestar, es porque sigo siendo el hijo impotente, el hijo no pudiente en todo sentido de la palabra, el hijo que no puede, el hijo que no alcanza, la víctima. Es imposible sanarse si uno sigue en esa relación de causa-efecto echándole la culpa a alguien. No importa dónde fue la causa, no importa, es como decía el Buda. Si una casa se está incendiando, hay una sola cosa importante. No es importante que nos pongamos a discutir de qué color era el pelo del que prendió el fuego, porque lo generaron el incendio. Lo sabemos. ¿Qué color tenía el pelo? ¿Era pelado? ¿Tenía mucho pelo o poco? Mientras nos ponemos a hablar de eso, la casa se incendió. Y así nos pasa en la vida. Se nos incendia la casa por no atender a lo que realmente hace falta. En el caso del incendio es salir de esa casa lo antes posible. Después veremos si es que nos queda gana. Lo más seguro es que no nos interese hablar más de la casa. Y lo mismo nos ocurre a nivel psicológico. Si no salimos de esa locura del volver una y otra vez como el perro bíblico, al mismo tema, papá, mamá, la abuelita, es todo. ¿Para qué enseñamos psicogenealogía? Para entenderlo, liberarse y no volver nunca más. Cuando un alumno a mí, 8 años después de haber hecho la formación, viene todavía y lo veo encantado con el tema de que su abuelita y ahora descubrió otra cosa nueva, digo, fracasé. Fracasé. Basta. Honré. Puse en su lugar. Liberé. Hasta luego, hasta siempre, si no te vedo più felice morte. La vida es corta. Es breve. Como dice un texto de Séneca de la brevedad de la vida, pasa rápido. Hay que prestar atención al momento. Tenemos que estar atentos al aquí y ahora, que es lo único que existe verdaderamente. Porque ustedes están hablando conmigo ahora. La semana que viene están esperando que aparezca y aparece ella sola. No, Manuel le dio un ataque y se murió. Ya, Dios no lo quiere. Pasa todos los días. Sí. El otro día tuve una paciente que vino a trabajar su conmoción, porque ella tiene un cáncer estadio 4. Y se acercó un alumno de ella, un ex alumno de ella, que se recibió el año pasado, la vino a visitar porque se enteró que tenía un estadio 4 de cáncer, y estuvo con ella y lloraron juntos y todo demás, la consoló y todo eso. Y al otro día, no pasaron 48 horas y ella estaba en el velorio del muchacho. Se mató en la moto. Vos lo sabés. Sí. Entonces,
Una de las cosas que hacen que los seres humanos seamos tan estúpidos es que nos creemos que vamos a ser eternos en esto que está viniendo. Nos da la ilusión de eternidad. Siempre se muere otro. No me voy a morir yo. Minga que no te vas a morir. Dentro de 100 años, ni tus nietos se van a acordar ni de tus nietos se van a acordar los que estén ahí. Y van a ocupar tu casa, van a usar tus cosas. La mayor parte de las cosas las habrán tirado. Vos que cuidabas tanto los libros, las computadoras. Pero todo eso es basura. Todo eso desapareció ya. Lo único que existe es hoy. Si vos tuvieras la vista clara, verías ya a la guadaña avanzando, te está esperando y te saluda. Lo que pasa es que somos ciegos para esas cosas. Pues está esperando ya. Y a mi edad nos saluda desde más cerca. A tu edad ni te lo digo. Allá. ¿Viste? Ni te digo más, todavía más cerca. O ahí parejito. Entonces, es hoy. Hoy es. La vida es hoy. No existe. El pasado está muerto. Y el futuro no existe, porque cuando exista ya no es futuro, es hoy. Es tan simple esto. Es tan simple. Nos lo tendrían que enseñar desde la cuna esto. Pero claro, si nuestros padres ya eran burros, ¿qué nos iban a enseñar? Nuestros maestros más burros todavía. Los maestros y los profesores más burros. Vivimos en un universo de burros. Eso sí, con grandes titulaciones académicas. Son burros con prosapia. Tienen currículum, doctorados. Todo eso no sirve para nada. El ser humano ya medraba cuando las universidades no existían. No había nada de eso, ni había escuela, ni colegio, ni nada. Y ya había gente burra y gente sabia. Entonces, la sabiduría pasa por aprender a vivir. Aprender a vivir implica aprender a percibir de la manera adecuada. Aprender a pensar de acuerdo con esa percepción adecuada. Por ende, aprender a sentir de esa manera y actuar en concordancia con todo eso. Pero como tenemos la cabeza llena de mierda, hacemos todo al revés. Empezamos percibiendo mal. Por lo tanto, pensamos para el orto. Pero nuestras emociones son un desastre y nuestras acciones ni te cuento. Ahora bien, el único método científico de manejar eso no es, ahora hoy voy a hacer yo y mañana voy a comer arroz integral. Sí, cómo no. Mi burro que lo tengo acá en la esquina no comió nunca un gramo de carne. Está tan burro como cuando comenzó, cuando salió del vientre de la madre. Por ser vegetariano no se hizo más sabio. No estoy hablando en contra del vegetarianismo, me hice vegetariano a los 15 años. Entonces, hay un solo método. Percibir adecuadamente la vida. Cuando yo a mi benefactor, alguien le preguntó, yo estaba al lado, ¿cuál es el sentido de la vida?, le preguntó. Lo miró fríamente y le dijo, el sentido de la vida es un sentido que usted tiene que desarrollar. No lo tiene todavía. El otro le estaba haciendo otra pregunta. Le estaba haciendo una pregunta dialéctica. Quería una respuesta dialéctica. El sentido de la vida es hacer el bien, esto y lo otro. No. Y él lo llevó a lo primario. Lo llevó antes. Es un sentido que usted no tiene. Como uno de los 5 sentidos que tiene, usted tiene que desarrollar el sentido de la vida. Y para eso tenemos que tirar la mayor parte de las cosas que no sirven. Están obstaculizando nuestro contacto, nos están haciendo de filtro entre la vida que está ocurriendo y lo que nosotros percibimos. Y eso le pasa a los pacientes que vienen a la consulta. Eso les pasa a todo el mundo. Eso nos ha pasado a todos y nos va a seguir pasando. Porque tenemos que desarrollar el sentido de vivir. Y la respuesta final
la dio ya en Hamlet, quien quiera que sea que haya sido William Shakespeare, que no sabemos quién fue. The rest is silence. Esas son las últimas palabras de Hamlet. El resto es silencio. Cuando se desarrolla el sentido de la vida, no hay nada más para decir. ¿Alguna pregunta de psicosomática? Esto surgió a partir de la orina de los niños en la cama. Es muy Claro. interesante. Es muy interesante. Claro, que en definitiva no te di la respuesta. No, sí, ¿cómo que no? Sí, sí. Sí. Claro. Claro, entonces puede ser un niño que le tenga miedo al padre o que quiere que el padre esté más con él. En el caso mío, era ese. Yo me meé hasta los 8 o 9 años en la cama. Y todavía me decían para que no me amargue, vino el sobrino a la noche y qué sé yo qué milonga. ¿Pero por qué era? Porque vivía con mi abuela y a mi viejo no lo veía nunca. Y puedo tenerle miedo también. ¿Les puedo consultar algo? Sí. Yo tengo una chica de 36 años que viene a hacerse masajes y tiene un hijo de 14 años. Y el nene, el muchachito, se hace pis en la cama. De vez en cuando, no siempre. Y ella fue a hacer una constelación familiar. Yo jamás hice una constelación familiar, pero a mí me quedó grabado que haciendo la biodecodificación, ustedes dijeron, no nos gusta cada uno es dueño, pero no nos gusta la biodecodificación, hacer constelaciones porque es como que no se cierra. Pero ellos fueron a hacer una constelación y le dijeron que habían sido gemelos y que en el transcurso perdió a uno de los chicos y que por eso se hacía pis en la cama. ¿Es tan así? Y hay que ver. Es muy especulativo Es para muy mi gusto. especulativo. Yo ya me he encontrado eso, ¿eh? Sí, sí. Es muy Ya me he encontrado. especulativo. Pero yo podría decir otras cosas. Como me encuentro esto, ojo, no, las constelaciones, nosotros no estamos en contra de las constelaciones, ¿eh? No, No, pero no. como que lo dejaban abierto. Claro, no estamos a favor del terapeuta que abre una olla de la que no después no acompaña, Pues no se hace que cargo. no se hace cargo de la olla que está abriendo junto con su cliente o su paciente. Hay que acompañarlo después, En el proceso. porque hay cosas que se mueven muy grandes. Ojo, yo también puedo contar el caso de otra paciente mía que viene a la consulta y de hecho tengo muchas. Me dice, ay, me dijo en los registros acásicos, me dijo tal cosa, qué sé yo, que me dijeron que el yerno de mi hija fue el que me mató a mí en otra vida. No te puedo decir el despelote que se armó en esa familia. Porque esta mujer se lo creyó a pie juntillas y lo tomó como un enemigo al yerno. Porque supuestamente la mató en otra vida a ella, a la suegra. Mire, hasta que no se demuestre lo contrario, no voy a decir lo que pienso de eso, pero sencillamente no le doy validez. No le doy validez. Mirá cómo se ríe Marcelo, sabe lo que pienso. Claro, no le doy validez. Lo que le preguntaría a la mamá de este chico es cómo es la relación del chico con su padre, cómo se está sintiendo él, porque está entrando en una edad que es una edad, es muy difícil, ¿no? La preadolescencia, digamos. Hay que ver cómo se siente con su sexualidad, ¿no? Con su sexualidad. Con su sexualidad, y cómo está manejándola con su sexualidad ya en movimiento, porque a los 14 años ya. Yo lo llevaría a un plano como más real de la vida, más concreto. Porque aparte, ojo, no estoy hablando mal de los registros acásicos, estoy hablando de la gente que charla. ¿Para qué me sirve esa información? Hay mucho chamuco. Esa información me tiene que servir para algo, si no, no la quiero, no me hace falta. Es peligrosa, incluso. Es peligrosa. Incluso dentro del conocimiento y la tónica de los registros acásicos es peligrosa. Porque, a ver, yo me crié en eso.
Cuando todavía no había ni una sola persona que hiciera registros acásicos, nosotros hablábamos de los registros acásicos. Les hablo hace 50 y pico de años, porque es una vieja temática de la teosofía y yo me crié ahí. No es que yo esté en contra, estoy en contra, como siempre, de la boludez. Ajá. De querer hablar claro, de no dar información que sirva, porque los registros acásicos, vamos a seguir sigamos la filosofía, por algo están cerrados. Si no, estarían abiertos desde un principio. Ujú. Entonces, Y además tenemos que trabajar en este plan. claro, yo vine a trabajar hoy con esto. Por eso cuando veo un muchacho que dice, vine para recordar, y recuerdo mi vida cuando estaba allá, que era Tutankamón. Pero a mí qué me importa tu vida cuando eras Tutankamón. A mí no me importa lo más mínimo mi vida anterior, me interesa esta. Porque lo más seguro es que haya sido peor que esta. Si usted cree en la evolución, si usted piensa que vamos creciendo para convertirnos en gusanos, bueno, está bien, vaya para atrás. Claro. Pero si usted cree en la evolución, ¿para qué quiero ver una vida anterior que fue peor que esta? No, no. En todo caso, quiero ver para adelante, si acaso alguien me quería mostrar algo. Para el pasado, nada. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a encontrar? Eso es chismografía pseudoesotérica. Así lo llamamos nosotros. Chismes pseudoesotéricos, que no cumplen ninguna función más que darle de comer al terapeuta en cuestión, que tiene un montón de gente que está curiosa, no tiene, está poniendo el tiempo, en vez de resolver cosas fundamentales de su vida. ¿Qué me aporta Claro, a ¿qué te mi vida aporta actual? a tu vida actual? Nada. ¿Vas a poder hacer las cosas mejor? ¿Vas a ser más feliz? Claro, porque el hecho de saber que se murió un gemelo, como le dijeron en las constelaciones, no le está aportando ninguna solución para que deje de Nada. hacerse pie en Para la cama. nada. Para nada. Además, ¿cómo puedo confirmar la realidad de eso yo? Sí, sí. Sí. Hay que hablar de cosas concretas, No, que yo no puedan le ser contesto nada. medidas de una manera eficiente. Porque si no, para eso nos vamos a ver una película, es más divertido. Sí, tenemos tiempo para la película. Pero si vos vas al terapeuta y vas a invertir tu dinero y tu tiempo y tu energía porque tenés un problema, vamos a resolver el problema. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Es muy importante esto, ¿eh? Sí, es muy importante. Es muy importante, porque vivimos en un océano, Porque de si no, es estupideces. fantasía, vivimos en una fantasía. Son fantasías improductivas. Y fantasías que te hacen perder la ocasión de tomar contacto directo con la realidad. Con la realidad, que es algo inmenso, inmenso. Es extraordinaria la realidad. Y es infinita. Y nuestras posibilidades también son extraordinarias e infinitas. Si nos damos cuenta de saber qué es lo importante y qué es lo intrascendente. Ujú. Gracias. No, gracias a No, usted, gracias a por favor. usted, gracias a ustedes que nos permiten hoy estar aquí con todo esto y siempre la utilidad, porque decía William Blake, que era un excelso poeta y un ilustrador, un pintor excepcional y una mente brillante, escribió en sus poemas del cielo y del infierno una frase muy corta, que como todas esas frases que vienen de lo profundo, es extraordinaria. El deseo sin obra engendra peste. El deseo sin obra engendra peste. Y esto yo lo apliqué, lo pueden aplicar para lo que quieran ustedes, porque es muy vasto todas las aplicaciones que tienen. Yo lo apliqué por primera vez cuando lo leí, dije, esto es para el conocimiento espiritual y esotérico. Todo conocimiento profundo de lo oculto que no sea aplicado en la práctica
termina volviéndose en un enemigo de uno. Uno está poniendo en marcha una energía mayor de la que puede gestionar. Yo no le puedo decir la cantidad de gente enferma que he encontrado a lo largo de más de 50 y pico, de 55 años de contacto con el esoterismo, con las escuelas esotéricas, cuando en Argentina no se hablaba de nada, en el mundo no se hablaba de esto. ¿Qué iba a ver lo que hay ahora, Gaia y todo eso? Éramos un puñado de locos en el mundo con estos temas y hablando despacio porque nos trataban de locos. La cantidad en todos esos años que vi de gente que enfermó gravemente por abrir puertas para las que no estaba preparado y a las que no le prestaron suficiente respeto. Todo conocimiento esotérico y oculto es energía nuclear. Si no la pongo a buen uso, es mejor no tocarla. Y se los digo por experiencia propia. Es muy peligroso. Pero como la gente hoy no le presta atención a nada, todo es, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vamos a hacer una sesión de ayahuasca, total, no pasa nada. Sí, vamos a hacer otra más, otra. Y al sapo también, vamos al Cambó también. Dale que va. Entonces digo, yo que me formé en la tradición, que estuve con los chamanes cuando era un pibe prácticamente, cuando no se hablaba nada de esto. Y bebí en la fuente original y veo lo que se está haciendo ahora, digo, bueno, estos son los tiempos finales. Evidentemente están abriendo todas las puertas porque esto se va a terminar, se va a la carajo a la civilización y algo está pasando acá. Pero esos son temas muy serios. Hay que saber exactamente qué es lo que está haciendo uno con cada cosa que va a hacer. Y si no sabe lo que va a hacer, ni lo que quiere, tómese un café en casa o una cervecita. Quédese tranquilo, pero tenga cuidado. Esta es la sugerencia que yo les doy después de 55 años de práctica en todos estos temas y de estudio de todos estos temas. Cada uno hace lo que quiere. Y a mí me tiene sin cuidado en lo personal, porque yo no soy ningún maestro, afortunadamente, ni gurú de nadie. Simplemente comento una experiencia.